En este vídeo te voy a explicar en qué consiste la isomería y luego nos vamos a centrar en uno de los dos grandes tipos de isomería, que es la isomería estructural. Isómeros son aquellos compuestos que tienen el mismo número de átomos de cada elemento. Ambos tienen la misma fórmula molecular, pero resulta que la disposición de sus átomos, bien sea en la cadena de la molécula o bien sea en el espacio, es diferente. Estos dos compuestos son C4H8,0, pero esto es una cetona y este es un aldehído. Esto sería el butanal y el compuesto de arriba sería la butanona. Estos son isómeros. Los isómeros se dividen en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los isómeros estructurales y por otro lado tenemos los isómeros espaciales. Los isómeros estructurales, como su nombre indica, tienen distinta estructura y esto significa que difieren en la manera en la que están unidos los átomos. Tienen diferente unión de átomos. Los espaciales tienen todos los átomos de su molécula unidos de la misma manera. ¿Pero en qué difieren? Tienen distinta distribución en el espacio. Como te he dicho, nosotros nos vamos a preocupar y ocupar de los isómeros estructurales. Los isómeros estructurales se dividen en tres tipos. Recuerda que los isómeros estructurales se diferenciaban en cómo estaban unidos sus átomos entre sí. Y así tenemos los de cadena, los de posición y los de función. Los de cadena se van a diferenciar en la manera en que el eje central de la molécula tiene unidos sus átomos. Suele ser típico poner casos que tengan que ver con moléculas con una cadena central, como los compuestos orgánicos que tienen una cadena central de carbono. Omitiendo los hidrógenos, porque si no es muy engorroso, este compuesto, que si lo saturamos, ¿cuál sería? El pentano. Muy bien podría ser así, o también, ¿por qué no?, podría ser así. En ambos casos, la fórmula empírica, insisto, saturándolo, sería la misma, C5H12, solo que aquí tendríamos el metilbutano y el de abajo, que sería el dimetilpropano. Existe otro caso que debes contemplar y es el del paso de un alqueno, más que el paso, la comparación de un alqueno con el cicloalcano correspondiente. Aquí también hay una diferencia en la cadena. Por ejemplo, el alqueno este que voy a representar ahora, ¿cuál es? Es el 2-buteno, que es C4H8. Muy bien, pues el ciclobutano, lo tendría que haber representado como un cuadrado, pero el dibujo no es lo mío. Este ciclobutano también es C4H8. Recuerda que aquí vendría un CH2, aquí en esta esquina el otro CH2 y así en todos los vértices del cuadrado. También sería un ejemplo de isómero estructural, pero de cadena.
Vamos a ver ahora los isómeros de posición, isómeros estructurales de posición. Estos compuestos que tienen el mismo número de átomos de cada elemento y por eso son isómeros, claro, lo primero es que son isómeros, difieren en la posición bien del grupo funcional, bien de las insaturaciones o también, por qué no, de los halógenos que pueden incluir en su cadena. Observa estos compuestos. En el caso de la izquierda tenemos una diferente posición del alcohol en el butanol, de modo que este es 1-butanol y este es 2-butanol. Luego, si a mí me piden isómeros de posición, pues puedo colocar en algunos casos, en diferente manera, en diferente punto de la cadena, el grupo funcional. Si tienen insaturaciones, para escribir isómeros de posición, como es este caso, puedo variar la posición de la insaturación, que en este caso es un triple enlace, y así tengo aquí el 1-pentino y aquí el 2-pentino. Podría hacer lo mismo si el compuesto tuviese un halógeno. Por ejemplo, si este de aquí fuese el 1-clorobutano y aquí en vez de OH estuviese el cloro, este sería el 2-clorobutano. Y por último, vamos con los isómeros estructurales de función. Son compuestos que por ser isómeros tienen la misma fórmula molecular, pero difieren en la función orgánica. Observa estos compuestos. Aquí tenemos un aldehído, es el propanal, y aquí tenemos la propanona. Difieren en la función orgánica. En este caso tenemos el etanol y aquí tenemos el dimetiléter. Como puedes ver, también difieren en la función orgánica. En un principio, la correspondencia, si te piden isómeros de función, suele ser, al menos las más frecuentes, aldehído y cetona, alcohol y éter, y una que no ha aparecido todavía, que es ¿cuál es? Efectivamente, éster y ácido. ¿Vale? Este sería el etanoato de metilo frente al ácido propanoico. Y con los contenidos de este vídeo ya tienes suficiente para poder responder a muchas cuestiones que se te planteen sobre isomería estructural. Pero ahora vamos a ver cómo podría ser un tipo de pregunta de examen de segundo de bachillerato o de prueba de acceso a la universidad. Aquí tienes unos apartados que he extraído de preguntas de química orgánica de selectividad. Nos dan una serie de compuestos, nos piden primero que los nombremos. Yo lo que voy a hacer va a ser escribirlos para luego sobre ellos poder trabajar. Me piden los nombres de estos compuestos y aquí los he escrito. ¿Cuáles son los que presentan isomería de posición? Son aquellos que tienen, en este caso, el halógeno en un carbono diferente. Serían, por lo tanto, el compuesto A y el compuesto B. En segundo lugar, me preguntan, bueno, en tercer lugar, proponer un nombre y un compuesto que sea isómero de función de C. ¿Cuál podría ser? Hemos dicho que una cetona tiene como isómero de función un aldehído.
Entonces, este compuesto que es el 4-cloro-butanal, sería el 4-cloro-2-butanona. ¡Qué horror! Bueno, pues estos dos serían isómeros de función. Insisto, esto que he extraído aquí son apartados de ejercicios más completos de química orgánica que te puedes encontrar en exámenes de segundo de bachillerato y de acceso a la universidad.